buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora nos estén viendo. Hoy nos encontramos en nuestro capítulo 9. Estamos muy contentas en esta segunda temporada que nos ha tocado conocer a gente maravillosa y hoy no va a ser la excepción. Hoy con nosotros se encuentra Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga. Y Marlene Martínez, psicóloga y especialista en adicciones. Y juntas somos Entre Nosotras y la Mente. Y bueno, estamos muy complacidas de este día. Hoy se encuentra con nosotros la psicóloga y psicoterapeuta Kimberly García. Hola, ¿qué tal? Hola, Ay, qué gusto verlas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿quién es Kimberly? Ay, qué bonita pregunta. Bueno, pues Kimberly es una mujer de 37 años, psicóloga, montañista, yogi y pues que ama la profesión de la psicoterapia con convicciones de justicia, de libertad y con perspectiva de género. Qué importante, porque hoy justo vamos a ver la psicología desde la perspectiva de género, ¿no? Poder marcar ese diferenciador en la psicoterapia. Sí, es indispensable y qué bueno que hay esos espacios. La verdad es que agradezco mucho que haya esos espacios donde se hable de la importancia de la perspectiva de género como especialistas de la salud mental. ¿Por qué para ti crees que es importante en la psicoterapia la perspectiva? Sí, bueno, pues porque las personas somos producto de una sociedad, de una construcción de aprendizajes y entonces hacer a un lado cómo es que los hombres y las mujeres hemos crecido, nos hemos construido, nos han dicho qué vale y qué no vale y que eso no se considere en la psicoterapia y aislarlo y ver a la persona desde una mirada de solamente eres pensamiento y emociones y ver su contexto y su historia. Te estás quitando la posibilidad de poder acompañar de manera integral y especializada para poder identificar qué tanto de la construcción como hombre o como mujer está interviniendo para que no pueda conectar con el bienestar. Claro, de una forma holística. Al final somos parte de una sociedad, ¿no? Somos, en mi caso soy psicóloga, sí, pero también soy madre, soy hija, soy tía, o sea, todo ese conjunto de cosas, ¿no? ¿Por qué decidiste ir por esa rama? Cuando estudié la licenciatura en psicología, tuve dos asignaturas que para mí fueron muy significativas porque me atravesaron emocionalmente y tenía que ver con la psicología del género y sexualidad humana. Esas dos asignaturas que tuve en la formación tenían perspectiva de género y entonces para mí fue abrir un mundo y poderle darle nombre a lo que yo ya estaba viviendo, ¿no? La violencia que yo había vivido, la desigualdad, porque yo de joven tenía como ese enojo, como ese sentido de justicia, pero no sabía nombrar y entonces esas asignaturas para ver, donde vi la teoría del género me ayudó para ponerle nombre a eso que me estaba pasando y que no solamente me estaba pasando a mí, ¿no? Y entonces que todos los hombres y las mujeres atravesábamos por esta estructura, ¿no? Tan marcada, porque hasta para aplaudir te piden primero los hombres, primero las mujeres, ¿y dónde están las chicas? ¿Y dónde están los chicos? ¿No? O sea, para todo el orden social siempre nos dividen entre hombres y mujeres. Y entonces a mí me ayudó mucho poder entender de dónde venía y que había una explicación para eso que me pasaba, para eso que yo sentía, para eso que observaba. De que yo tenía historias donde decían es que tu abuelo la ensangretaba o la golpeaba o tuvo 9 hijos o tu abuela se casó a los 14 años y que yo decía, es que eso no es normal, o sea, y entonces que la teoría me pudiera permitir entender esos fenómenos sociales y poder entender cómo las mujeres nos relacionábamos y cómo yo me relacionaba con los hombres o mi seguridad, ¿no? Mi valía como mujer, pues me dio mucho sentido. Y a partir de ahí dije, no, pues esto es lo mío, o sea, esto es una herramienta súper valiosa para poder explicar muchos fenómenos. Y a partir de ahí todo le ponía perspectiva de género, ¿no? O sea, después de esos semestres, todo era con perspectiva de género, sí quiero investigar esto, pero entonces siempre atravesado con la perspectiva de género porque a mí me dio mucho sentido, me dio sentido decir, claro, es que esto influye mucho para la salud mental y para los problemas que tenemos los hombres y las mujeres. Con tus consultantes, ¿qué tipo de problemáticas ves al ser una psicoterapeuta con perspectiva de género? ¿Qué tipo de problemáticas son las que tú manejas en consulta? Las problemáticas que yo atiendo tienen que ver con atención a la violencia, ¿no? El tema de trauma, y esos son como los principales, pero al trabajar violencia y al trabajar trauma tuve que entrarle a especializarme a temas de depresión, a especializarme en temas de ansiedad y especializarme a temas de no violencia, ¿no? Y entonces la violencia pues es tan
atroz que tiene muchas formas de impactar en la vida de las personas, ¿no? Y entonces en problemas de sueño, en problemas de ansiedad, de depresión, de trauma, de valía, de autoestima. Y entonces si bien yo me especializo con víctimas de violencia, pues también la violencia está atravesada por pues todos estos temas, ¿no? Que a veces los consultantes no van y dicen, pues vengo por un tema de violencia, ¿no? Sino que vienen por el síntoma que están teniendo. Tengo mucha ansiedad, no puedo dormir, o ya no le encuentro sentido a mi vida. Y cuando vas indagando en su historia de vida, vas encontrando que está atravesado por hechos de violencia en la infancia, en la adolescencia, y que por supuesto está atravesado por cómo fueron construidos desde ser hombres o mujeres. Ok, ¿tu terapia es mixta? Tu proceso, lo que trabajas con tus consultantes. Platicábamos atrás de cámaras que no atiendes solo mujeres. Sí, no, o sea, yo atiendo a todas las personas porque pues me siento con esta capacidad no solamente teórica, profesional, sino también con la congruencia de saber que hombres y mujeres tenemos derecho a la salud mental y que la atención se tiene que dar a todas las personas y que es una, como especialista, la que tiene que tener claro por dónde le va a entrar, qué técnicas va a aplicar, ¿no? Pero al final el problema no son las personas, sino pues hay que indagar y hay que ver su historia de vida para saber cuáles son los métodos a utilizar, ¿no? Pero no, sin duda yo no me imaginaría una psicoterapia donde solamente excluiría a una parte de la población, porque seguiríamos reproduciendo lo mismo. O sea, si a veces las mujeres nos han quitado el acceso a unos espacios y a los hombres a otros, pues entonces que la psicoterapia sea un espacio abierto, donde yo como psicoterapeuta tendré muy claro cuál sería la diferencia, atender a uno o a otro, ¿no? Pero en mi caso, pues sí, por supuesto que sería mixta, y incluyendo las personas de la diversidad sexual que no se identifican como hombres o mujeres. ¿Esos temas también los manejas tú? Sí, el tema de diversidad, sí. Excelente. Y se me hace muy, muy humano, ¿no? O sea, al final, el unir todas las piezas, que te comparto que trabajo en un centro de rehabilitación, en donde los chicos, en 3 meses, ellos están a gusto ahí, ¿no? Están a gusto, están tranquilos, están centrados y trabajando en sí mismos, pero después regresan a la realidad y eso forma parte, o sea, otra vez regresarlos al mismo entorno, en donde otra vez van a recibir esa violencia, ¿no? ¿Y qué vuelve a pasar? Pues muchos de ellos, pues desgraciadamente la estadística es triste porque muchos de ellos recaen. Entonces, encontrar esta manera de cómo trabajar ante esas dificultades sociales que sí o sí van a encontrar, porque no se logran eliminar, ¿no? Sí, claro. Y la psicoterapia con perspectiva de género debe de ayudar a que tu consultante pueda entender de dónde viene esto, ¿no? O sea, no patologizar y decir, tú eres la que tiene baja autoestima, ¿no? Pues es que tú eres el celoso, ¿no? Tú eres el del problema, sino que pueda entender la parte histórica y la parte cultural, que son producto de una cultura, de una construcción social, y que eso le permite entender y mirarse compasivamente. Sí, que va más allá de su propio entendimiento de lo que él va, sino que viene cargando historia cultural. Exacto, y que también, y con esto pueda tener la agencia de ir transformando y decir, bueno, ya ahora entiendo que esto fue un aprendizaje, pero que no me viene bien, o a lo mejor me viene bien unas cosas sin otras, pero entonces yo tengo la agencia para poder transformar aquello que ya no me viene bien, y que sé que ya no es un mandato social, ¿no? O de género, pero que ahora está en mi poder renunciar a él, ¿no? Porque ese es el poder que tengo sobre mi vida. Pero que también esta compasión hacia mí me permita ser compasiva con las demás personas que tal vez no han llegado al punto en el que yo, de este nivel de conciencia, ¿no? Justo lo que dice Mar, para que no pueda chocar con la sociedad, porque entonces si yo desde la perspectiva de género solo le digo a mi consultante, es que esto lo que te hace es violencia y es un agresor, o te quiere someter, ¿no? O pues entonces se va a ir enojada y entonces se va a enojar con el mundo, pero ¿dónde está el trabajo personal y la compasión y sobre todo la agencia de decir yo tengo el poder, aún en una estructura social y aún en algo que ya está predeterminado, de poder tomar elecciones para mi bienestar? Sí, ¿no? A un consultante no le puedes decir es que todo lo que has creído hasta ahora es erróneo, porque pues sí, justo va a decir ¿y dónde está mi identidad? O lo que me identifica ahora, o en qué creo, ¿no? Claro. Y qué caminos. En esta parte de la psicoterapia de género, ¿tú encuentras que la salud mental la llevan de manera diferente las mujeres que los hombres? Sí, de hecho ya hay estadísticas, ¿no? Que por ejemplo en temas de depresión, quienes sufren mayor la depresión son las mujeres, ¿no? Pero quienes en temas de suicidio son más mujeres las que los intentan, pero más hombres quienes concluyen o quienes ejecutan el suicidio, por ejemplo. Entonces sí hay
sí hay estadísticas donde ya se demuestra que los hombres y las mujeres tendemos a presenciar más ciertas condiciones de salud mental atravesadas por el género, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, los hombres se pueden deprimir por razones de género, por decir, pues es que ya no soy competitivo, ya estoy grande de edad, ya no tengo la virilidad que tenía antes, ya no me necesitan porque mi pareja también trabaja y pues ya no necesitan que yo ahí mantenga, ¿no? Entonces me vuelvo como un poco inútil, ya no le encuentro sentido a esto, ¿no? Me están quitando la parte que me dijeron que yo valía como hombre, ¿no? Pero también, entonces, esto ayuda mucho para poder entender de dónde viene pues el tema de la salud mental, ¿no? O la depresión que pueden tener o la ansiedad. Pero también hablamos de doble carga, triple carga laboral que tienen las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿cómo cubro esto, no? Porque pues me siento súper ansiosa y aparte me enseñaron que tengo que ser perfecta en todo, ¿no? Y más en la limpieza. Entonces yo tengo que hacerme cargo de la limpieza y aparte de la doble o triple jornada del cuidado de la crianza de los hijos. Entonces sí he notado que si bien todas las personas podemos padecer condiciones de salud mental, sí el origen sí atraviesa el género. Claro. Sobre todo en una sociedad que se mueve como se está moviendo ahora, ¿no? Donde justo los roles de género se están moviendo, identificando, pero eso está generando mucha confusión, ¿no? En qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, y está generando temas de salud mental importantes. Claro, sí, y entonces estamos en una crisis, ¿no? Porque a todo aquello que nos han enseñado que esto te hace ser mujer o esto te hace ser hombre, pues ha habido esta dinámica social que dices, bueno, entonces ¿ahora qué, no? O sea, ¿cómo me relaciono con un hombre que pues no sabe que ahora las mujeres podemos hacernos cargo de nosotras mismas siempre, ¿no? O cómo me relaciono con una mujer que, ¿no? Y entonces ahí empezamos, sí, justo en estas crisis, ¿no? O decir, bueno, soy una mujer súper empoderada, pero pues no puedo sostener relaciones con los hombres y quiero tener una relación de pareja, ¿no? O también llega la maternidad, que llego a mis 35 años y empiezo con la crisis de, es que ya me está llegando la edad de decidir si quiero o no ser mamá, ¿no? Y entonces son temas que tal vez a los hombres no les atraviesa y les atraviesan otros, ¿no? O sea, pero al final sí es muy, muy importante que como psicoterapeutas tengamos esta perspectiva de género. O sea, no podemos utilizar las mismas técnicas o el mismo enfoque de la misma forma para hombres y mujeres y mucho menos para las personas de la diversidad sexual. O también, o familiares que tienen algún familiar que pertenecen a la diversidad sexual, ¿no? Porque también hay impactos de esta discriminación que hay esta población a sus familiares. Claro. Hace ratito nos contabas que tu enfoque es hacia la terapia de reencuentro. ¿Nos podrías decir qué es? Ay, sí, está bien bonita esa terapia de reencuentro porque la terapia de reencuentro fue creada por Fina Sanz, es una doctora en psicología española y justo como lo dice la palabra, el objetivo es que te puedas, que desde la mirada amorosa y compasiva puedas reencontrarte contigo, con tu historia, con tus valores, con tu forma de conectar el mundo, con el sentido que te da la vida, con tu cuerpo, con tu placer. Y entonces al reencontrarte y estar en paz con tu historia de vida, con tu cuerpo, con tus vínculos, con la aceptación de lo que eres, entonces vas a poder fluir y vas a poder tomar el poder sobre tu vida, ¿no? Y como eje principal, la perspectiva de género, porque para poder mirar compasivamente y amorosamente tu historia, tienes que tener esta mirada contextual, ¿no? De dónde naciste, en qué contexto, en qué familia, en qué época, ¿no? Con qué valores había, qué circunstancias, qué oportunidades económicas había en tu familia, sociales, culturales. Y entonces a partir de ahí, al estar en paz y reencontrarte con tu historia de vida, con tu cuerpo, amarlo, de agradecerlo, de valorar todo lo que tu cuerpo hace por ti, entonces puedes tener una mejor relación contigo y a su vez con los demás. Digamos que al tener a observarte de manera tan detenida todo tu contexto, o sea, social, emocional, cultural, puedes definir y decidir conscientemente con qué te quedas y con qué no. Exacto, ¿no? Sí. Y siempre apostando al buen trato, ¿no? O sea, el buen trato hacia ti, pero también al buen trato hacia los demás y a la sociedad, ¿no? Porque este modelo terapéutico pues visibiliza mucho los temas de la no violencia y visibiliza el sistema patriarcal como pues el sistema patriarcal que se encarga de dividir a los hombres y a las mujeres, de la competencia, de darle más valor a lo masculino que a lo femenino, pues hace que tengamos siempre un conflicto interno, ¿no? De, bueno, es que yo quiero ser de esta forma, pero la sociedad me dice que espera esto de mí, ¿no? O me conflictúo con mis padres o con mi identidad. Entonces,
la terapia de reencuentro permite reencontrarte y tener una mirada amorosa y contextual, ¿no? De no sentirte culpable y decir, bueno, es que te tocó vivir en este momento. Y aunque tú veas que a lo mejor has sufrido mucho, no lo has hecho bien, hay muchas cosas rescatables también de tu historia de vida. Y hacia ti y hacia los demás. Exacto. ¿No? En algún momento hablábamos con los chicos en el centro, no justificamos lo que hicieron sus padres, pero sí vamos a comprenderlo juntos. Exacto. ¿No? O sea, sin esa justificación de... porque nos llega a pasar mucho, ¿no? Donde decimos, bueno, es que es así porque... No. O sea, vamos a comprender todas las situaciones. Sí, justo es muy importante la compasión, ¿no? Y para poder ser compasiva con tus padres, pues tienes primero que ser compasiva contigo misma, ¿no? O sea, poderte mirar con amor y con comprensión. Y bueno, pues el mirar que tus papás hicieron algo que si bien puedes permitir entender que lo hicieron por amor, por comprensión, o lo hicieron desde los recursos que tenían, desde el conocimiento, nivel de conciencia, no quiere decir que lo hicieran contra ti. Entonces eso también es muy liberador, saber que no lo hicieron contra ti y que si bien también te lastimaron y reconocer ese daño. Entonces, bueno, desde la terapia de reencuentro es clave estar en paz con los padres y con los hijos, ¿no? Entonces, y también en paz con los padres ausentes, porque sé que puede haber muchos padres y madres ausentes, hablando desde la perspectiva de género, es una realidad, pero también con la maternidad o no la maternidad. Entonces, el estar en paz con esas dos elementos muy importantes en la vida, bueno, pues vas fluyendo de una manera mucho más bonita. Hace rato que platicábamos antes de grabar, platicábamos estos como ejes importantes en la perspectiva de género y yo quisiera que ahondaras un poco, por ejemplo, en lo que decías que el patriarcado, sus principales, las personas que lastima, pues son los hombres, y en el tema de las mujeres, pues el derecho a placer, ¿no? Y que esa perspectiva de género, pues no es un enfoque separatista, sino que podamos entender cómo nos atraviesa el género. ¿Cómo podrías explicarnos esto? Sí, bueno, pues Rita Segato dice que, bueno, es una autora, es una antropóloga, feminista que estudia los temas de género y explica las complejidades que hay. Y ella parte de decir, bueno, las primeras víctimas del patriarcado son los hombres. Y bueno, ¿por qué son los hombres? Porque en este sistema patriarcal son ellos los primeros que son mutilados emocionalmente. Son ellos que no pueden expresar, no pueden reconocer sus emociones. Y si bien las mujeres, por supuesto que hemos vivido una violencia sistemática culturalmente, tenemos la capacidad de sentir, de reconocer, de apapacharnos entre nosotras, de hacer redes, de poderlo hablar, pero ellos no. Entonces, si podemos partir de eso, son los primeros que viven las consecuencias del patriarcado en ese sentido, ¿no? Los que están mutilados, los que tienen que competir, los que les hacen bullying para demostrar quién es el más machito de la colonia, ¿no? O de la escuela. Entonces ellos son las principales víctimas porque viven esto y lo viven toda su vida. O sea, toda su vida están negados a reconocer otras emociones que no sea el enojo, porque desde la perspectiva de género y desde la construcción social, solamente la emoción permitida socialmente para los valores es el enojo. Pero qué triste que una persona solo reconozca el enojo y lo confunda, porque a lo mejor no está enojado, a lo mejor está triste, ¿no? O a lo mejor está ansioso y piensa que está solo enojado. Entonces, el no conectar con su cuerpo, porque también desde esta cultura patriarcal, pues se da el sentido del valor de los hombres solo desde la genitalidad. Entonces, imagínate que también en México, que es un país donde tenemos niños y niñas, sobre todo niños, tienen acceso a la pornografía desde los 9 años, 12 años. Entonces, ¿qué pasa con otra parte de su cuerpo que no se tocan, que no la reconocen? Nosotras tenemos la menstruación, que la menstruación es un proceso maravilloso que te permite conectar con tu cuerpo, porque con la menstruación una se inflama, siente, ¿no? Siente la irritabilidad, o se quiere sentir apapachada, ¿no? Pero tiene una conexión con su cuerpo que los hombres no tienen. Y justo también por estos roles de género, las mujeres que somos más más potencializadas para aprender temas del cuidado y de la cocina, pues al cocinar disfrutas de los placeres del olor, de probar el alimento, de oler el pañal del bebé para cambiárselo, de la ternura. Ellos desde esta cultura patriarcal se les ha anulado esa posibilidad de conectar con los sentidos, y eso tiene que ver con la sexualidad. Y entonces tienen una sexualidad limitada a la genitalidad. Y se pierden de las sensaciones corporales, porque entre la amiga nos hacemos piojito,
¿no? Entre amigas nos maquillamos, o sea, tenemos contacto con nuestro cuerpo los hombres, ¿no? Entonces, si bien es muy complejo lo que dice Rita Segato, yo lo puedo entender así. O sea, son las primeras víctimas porque toda su vida están desconectados de sí mismos, corporalmente y emocionalmente, y así van desconectados. Por eso es que la violencia la pueden ejercer y decimos, ¿por qué tan inhumanamente cela? ¿O por qué golpea? ¿O por qué se quiere pelear tan rápido? ¿No? O sea, un problema de tráfico y ya se quieren pelear y se matan porque están desconectados de sí mismos. O sea, cuando dicen, es que te desconectaste, sí, se desconectan. Entonces es una exigencia patriarcal en los hombres de sí. cómo debe ser y cómo debe comportarse desde un hombre fuerte, violento, y que no se permita sentir. Claro, y también que no se permita, yo me siento mal, ¿no? Yo no voy al médico porque eso es para débiles. Y entonces también estadísticamente está demostrado que las mujeres somos las que nos atendemos nuestra salud en los primeros niveles de atención. Y los hombres son los clientes del tercer nivel de atención, ya cuando no se puede hacer nada, ¿no? Porque no se trataron su diabetes, su presión alta, su sobrepeso, no se atendieron algún dolor que tenían en su cuerpo, justo por la desconexión. Y también hasta ya hay estudios donde demuestra que hasta la propia alimentación está atravesada por el género. Porque como un hombre va a comer una ensalada, eso es de débiles, eso es de putos, eso es de gays, ¿no? Los hombres comemos pura carne, no cuidamos nuestra alimentación, yo no necesito protector solar, o sea, entonces al final también están desconectados de su cuidado. Y puedo yo como psicoterapeuta entender por qué los hombres son las primeras víctimas y que al final se quedan solos, al final nadie quiere vivir o convivir con ellos. Sí, sin justificarlos, ¿no? O sea, a lo mejor sin justificar los temas de violencia que ellos ejercen, pero que a lo mejor ni ellos mismos entienden de dónde viene esta necesidad de ser violentos, ¿no? Claro. Porque no encuentran otra manera de conectar. Claro, sí. Y entonces la violencia, justo en estas cuestiones separatistas de solo vamos a atender talleres para mujeres, pues entonces, y Rita Segato lo dice, el tema de la perspectiva de género se tiene que trabajar más en los hombres que en las mujeres. Claro. Porque son víctimas y victimarios a la vez, ¿no? Lo dices de una forma tan hermosa que en verdad, siempre, yo viendo en las redes, siempre lo hacen como hombres contra mujeres, y no es así, sí. No es así, o sea, somos un equipo, formamos parte de una sociedad, o sea, ellos nos necesitan y nosotras lo necesitamos a ellos. Y esta parte que mencionas, ¿cuántas personas, en este caso, cuántos hombres están enfermos y deciden no ir, ¿no? O sea, yo me aguanto, yo yo puedo solo. Y cuando volteas otra vez a esa mirada compasiva donde yo también lo necesito, ¿no? Claro, sí. Y esto, o sea, y quisiera así como ser muy clara que eso es desde la mirada psicoterapeuta, o sea, una como psicoterapeuta no puede emitir un juicio o no puede decir tú eres bueno o malo. O sea, yo creo que también eso sería muy delicado. Por supuesto que debería de haber instancias que determinen la responsabilidad de un agresor, ¿no? Pero lo que nos toca a nosotras como psicoterapeutas es poder mirar compasivamente a tu consultante y claro, o sea, hacer lo que se tenga que hacer, porque pues sí hay normas oficiales que si tú identificas un agresor, tienes que ir al MP a decir, oye, pues está en riesgo la vida de una persona. Pero fuera de este marco, ¿no? También creo que es muy importante que reconozcamos el papel que nos toca jugar como psicoterapeutas, ¿no? Que es tener la mirada compasiva y no juzgar, porque esa es una base, que sea un espacio seguro donde tu consultante se pueda abrir, pueda tener la confianza para hablar de estos temas que con nadie más habla, ¿no? Entonces también creo que se tiene que valorar mucho eso, que un hombre vaya a psicoterapia, porque por la construcción de género y justo por esta perspectiva de género, una como terapeuta debe entender que no es fácil. Que va más allá del delito, ¿no? O sea, cometió algo, pero de dónde vino y cómo lo construyó él en su cabeza. Sí. Y en el tema de las mujeres hablábamos hace rato del placer, ¿no? Este tabú que a las mujeres en esta sociedad mexicana o patriarcal se nos ha mermado un poco el derecho a sentir. Sí, porque pues esa cultura machista y de esa construcción social, pues las mujeres está bien visto que suframos, ¿no? Y lo podemos ver desde las películas, las telenovelas, o sea, se la pasan chillando. La buena, ¿no? Se la pasa llorando. Yo me acuerdo que cuando era niña veía Amor Real y la protagonista todos los capítulos lloraba. No había capítulo que no llorara y así con sus caireles toda bien bonita, pero llore y llore, ¿no? Y entonces, ¿qué mensajes te están mandando? Que las mujeres lloran y que eso es lo normal, que sufran. Y entonces,
¿cuáles son los referentes que tenemos de mujeres que gozan? Pues son las malas, son las putas, son las ambiciosas. Y esto que pareciera que decimos, ay, pues ya no vemos novelas, se sigue manteniendo a través de las narrativas de las redes sociales, de las canciones, del cine, ¿no? Y entonces las mujeres que sufren son buenas. Entonces, a través de eso se está negando el placer, porque el placer te conecta con la vida, con el goce, con la felicidad, con la libertad. Y entonces, una mujer que conecta con esto es mala, y nadie quiere ser una mala mujer, ¿no? Porque las mujeres malas se quedan solas, que también es un tema que nos han dicho a las mujeres, te vas a quedar sola, ¿no? Como si fuera un castigo. Y entonces, negarnos el placer es esto. Entonces, como que no queremos sentirnos bien, porque pues si conectamos con el placer es un lugar que no hemos habitado y no sabemos cómo disfrutarlo, cómo sostenerlo. Entonces muy fácilmente que nos saboteemos las mujeres cuando nos va bien. Ok, ahora hablemos el placer en las mujeres, pero no centrada solo en el placer sexual, sino, como comentabas hace rato, el placer de sentir tu cuerpo, pero también el de gastar, el de vivir, el de terminar relaciones, el de sentir placer por ser mujer y por vivir tu propia vida, ¿no? Claro, sí, o sea, y justo en la terapia de reencuentro el placer no es genitalizado, ¿no? No es solo de, pues la genitalidad, perdón, no es solo de, pues obtienes placer a través de la penetración. Y que bueno, también ese es un mito, porque la mayoría de las mujeres sentimos placer a través de la estimulación del clítoris, ¿no? Pero es como, no es ese placer, o sea, el placer entendido como mi cuerpo puede sentir rico, mi cuerpo se siente seguro, mi cuerpo se siente bien, se siente a gusto, ¿no? Y entonces el cuerpo es la brújula, porque justo donde yo me siento incómoda desde usando unos zapatos que me aprietan, me estoy negando el placer de usar unos zapatos cómodos. Me están dando del baño y me estoy aguantando, me estoy negando el placer de no sentir esa sensación de malestar, ¿no? Y entonces las mujeres también desde esta desconexión, pero desde otros lugares, para servirle a los otros me tengo que desconectar de mis propias necesidades para conectar con las necesidades de los demás, ¿no? Y entonces nos vamos negando el placer de sentirnos bien y de sentirnos plenas, de qué rico se siente estar así, no tener pendientes, qué rico se siente traer esta ropa cómoda, de no traer la faja, ¿no? Qué rico se siente dormir un poco más para no tener que maquillar y perder media hora de mi sueño, ¿no? Y entonces estamos negadas al placer. Pero también, por supuesto, que el genital y el de la ambición y de decir, qué chido se siente ganar tanto dinero, ¿no? Y voy por más. Y quiero disfrutar mi sexualidad. Y también hay un tema como una trampa del patriarcado, pensar que las mujeres vivimos la libertad sexual cuando cogemos con muchos hombres. Y no es así. La libertad sexual es vivir el placer de mi sexualidad. Como yo decida, ¿no? Y entonces también es una trampa del patriarcado decir, yo soy una mujer que vive su libertad sexual porque coge con varios, ¿no? O sea, la libertad sexual es decidirlo, sí, pero va más allá, ¿no? De cuidarme, de hacerme mis chequeos, de explorar juntos con mi pareja otras formas de sentir placer que no sea la genitalidad, ¿no? La penetración. Y entonces las mujeres también somos negadas al placer porque las que gozan son malas. Las que gozan no son mujeres de bien, ¿no? Son las putas. Y una no quiere ser puta, quiere ser una mujer bien. Y entonces una buena mujer sufre, ¿no? Y vemos, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando mi abuela falleció, que decían, ay, pobre mujer, fue muy buena porque sufrió mucho, ¿no? Y entonces el indicador desde la cultura patriarcal, que está relacionada con la cultura judeocristiana, ¿no? Que es diferente a la religión, sino de esta cultura, es que las mujeres tenemos que sufrir para ser buenas y ganarnos un cielo, para ganarnos algo, así de, sufriste mucho por amor, pero va a llegar el hombre que te va a hacer feliz porque ya sufriste mucho. Justo te dicen, más allá de ganarte el cielo, pareciera que nos dicen para que te ganes la compañía. Exacto. ¿No? ¿Sí? Para que estés acompañada y un hombre voltee a verte. Ajá. O algún día te va a llegar porque has sufrido mucho. Ahora sí es el bueno, ¿no? En este plano o en otro, ¿no? Pero entonces nuevamente es conectar con decir, bueno, pues hay una idea de la meritocracia. Entre más sufro, más voy a ganar cosas. Sí, o que mi valor viene a través del otro, ¿no? O sea, sí se te impone esta de la pareja ideal, ¿no? Te va a llegar el amor de tu vida, te va a llegar, y si no lo deseas, entonces no entras en este sistema, o sea, eres rara o
o eres mala, claro. O das miedo. O das miedo. Sí, también hay muchas mujeres que dan miedo porque rompen con lo que se espera de ellas, ¿no? Claro. Me da miedo porque pues tú puedes valerte por ti misma, me da miedo porque tú eres autónoma laboral, económica, ¿no? ¿Qué vas a necesitar? Me da miedo porque la primera vas a mandar a la fregada, ¿no? Me da miedo porque no puedo ejercer un poder sobre ti, porque tú te estás gobernando. Y al final es ir contra flujo, ¿no? Porque de todo lo que nos enseñaron es como decidir esto no y voy para allá. Y cada paso que das llegan como golpes de realidad en donde eres la rara, ¿no? ¿Cómo vas a atreverte a hacer eso? Y por eso necesitamos psicoterapeutas que tengan la perspectiva de género para poder sostener la incomodidad que genera incomodar. Claro. ¿No? Y entonces si yo soy una psicóloga que no tiene perspectiva de género, en vez de motivarla para que busque la libertad y pueda vivir como ella decida vivir la persona, hombre o mujer, lo que voy a hacer es seguramente desde mis sesgos de género limitarla y hacerla pensar 2 veces que no es correcto el camino que ha deseado de libertad. Por eso necesitamos la perspectiva de género, para decir, vas. O sea, ¿quieres renunciar a ser un hombre proveedor y quieres ser un hombre tierno con tus hijos? Vas, estoy para acompañarte, ¿no? O quiero ser una mujer que se quiere separar de su pareja o quiere intentar hacer algo nuevo, vas, tú puedes. Confío en ti, vamos a ver qué recursos tienes para poder hacer frente a lo que quieres hacer, ¿no? ¿Quieres interrumpir tu embarazo? Es tu decisión, es tu derecho, estoy para acompañarte. Y no decirle, ay, pues piénsalo 2 veces y no, o sea, como no te vayas a arrepentir, ¿no? No te vas a arrepentir, pero en algún momento se te va a antojar ser mamá. Ajá, ¿no? Entonces, si quieres denunciar, porque también creo que las psicoterapeutas tenemos que acompañar el proceso de denuncia de delitos. ¿Quieres denunciar? Tienes el derecho a denunciar porque tienes derecho a una vida libre de violencia. Estoy para acompañarte, es tu derecho. Y no decirle, no te metas en problemas, va a ser bien complicado, no te van a creer, ¿no? Entonces, por eso sí o sí necesitamos psicoterapeutas con perspectiva de género. Y que esta perspectiva de género no significa ser separatistas, ¿no? A lo mejor si ya vemos lo que atraviesa un hombre, lo que atraviesa una mujer en cuestión salud mental y cultural y sociedad, pues tener a lo mejor relaciones más auténticas, ¿no? Claro. Quitando estos sesgos que nos lastiman tanto. Claro. Entonces la perspectiva de género no busca que te enojes con el hombre o te enojes con la mujer, sino más bien unirlos desde lo que ellos decidan que es su individualidad, ¿no? Sí, yo creo que los espacios separatistas son necesarios porque son un espacio donde las personas se sienten seguras para trabajar cosas, para reflexionar, pero es necesario salir de ahí. O sea, sí creo que es parte de un proceso de deconstrucción o de trabajo personal, de decir, ahorita no quiero ningún hombre en mi vida, ¿no? O no quiero estar en contacto con un hombre lo más posible, ¿no? Para poder reflexionar, sentirme, para poder ser compasiva, reconocer mis violencias, las que han ejercido conmigo o que yo he ejercido con ellos, pero también es momento de salir de ese espacio con más seguridad y con más agencia sobre cómo me puedo relacionar con la sociedad. Para ti, ¿qué ha sido lo más bonito de la terapia de reencuentro? Ay, para mí lo más bonito de la terapia de reencuentro es ver cómo ser testiga de los procesos de transformación de mis consultantes. O sea, de verlos sin esperanza, de verlas desconectadas de su cuerpo, de preguntarles, oye, ¿cómo sientes el enojo? ¿Cómo habitas la felicidad? De cómo te cuidas y que a veces no hay respuestas o no hay esa claridad. A poder ver a las personas dueñas de su vida, de tener claros sus proyectos, de tener esa convicción, de valorarse, de agradecerse. O sea, para mí es así lo maravilloso. O sea, para mí lo más bonito de la terapia de reencuentro es poder acompañarlas y que a la vez me acompañan a mí siguiéndome trabajando, ¿no? O sea, esos momentos nos vamos acompañando desde lugares diferentes, pero ver que la gente conecta con la vida, con el placer, personas con depresión que tal vez tuvieron algún intento de suicidio, que no veían un final en este proceso laberíntico y que ahora ven tantas alternativas para poder ser felices y dueñas de su vida, y no solo en la individualidad, sino verlas en armonía con sus vínculos, con la familia afectiva que han construido. O sea, es lo más maravilloso que me ha podido pasar como psicoterapeuta de terapia de reencuentro, porque al final son personas que quieren ser felices y no habían encontrado la forma, ¿no? Y que había muchas creencias o patrones desde cómo fueron construidos como hombres o como mujeres que le estaban obstruyendo esto que ya sabían que querían, ¿no? Y necesitaban un espacio donde dijeran,
vas. O sea, la sociedad tiene muchos problemas y muchas creencias erróneas, pero es muy válido lo que tú deseas para tu vida y tienes que ser tu mejor aliada. Entonces, ver a mis consultantes como sus principales aliados en sus procesos de cambio, así, es lo más bonito del mundo mundial. Para cerrar, algo que no te hayamos preguntado y crees que sea importante decirle a la audiencia con respecto al género, con la terapia de reencuentro. Pues más bien yo haría la invitación más bien a los colegas, ¿no? O sea, que como psicoterapeutas es un trabajo súper delicado, ¿no? Es muy serio el trabajo psicoterapéutico y que tenemos que ser muy autocríticos y autocríticas con nosotras mismas. Yo creo que las personas que depositan en nosotras la confianza, como profesionistas tenemos que darle una respuesta igual de profesional. Entonces yo les invitaría a que se pudieran capacitar en temas de perspectiva de género, porque no solo lo digo yo, sino la propia Ley General de Salud establece que tiene que haber ya perspectiva de género en los tratamientos de salud mental. Entonces más bien es una invitación a colegas, a docentes, a quienes nos dedicamos a la formación o a la atención de la salud mental, que podamos tomar esto en serio y cumplamos con todos los requerimientos. No solo es sentarse y escuchar, sino también hay todo un trabajo previo administrativo, legal, que es importante que conozcamos. Okay. Vamos a dejar tus datos en el link del video por si alguno de los que nos están escuchando se sintió movido o algo con los temas que hablamos, pues que puedan buscar una verdadera especialista y que los puede guiar de una buena manera, ¿no? Sí. Agradecerte, Kem, la verdad escucharte es magnífico, es muy agradable, es muy humano, se siente bien, ¿no? Entonces, por tu tiempo, por tu dedicación y gracias por asistir y interrumpir tantito tus labores para este tiempo. Muchas gracias. Sí, pues gracias a ustedes por la vida compartida y la pasión que nos une. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, estos son nuestros viernes bonitos. Continuamos trabajando para ustedes y con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.